Alchemize es una obra de fantasía oscura que puede incluir escenas de violencia, abuso religioso, traumas complejos, impulsos suicidas, autolesión, experimentación en humanos, tortura médica, eugenesia, canibalismo, abuso sexual, violación, alusión a la necrofilia, guerra y supervivencia. Estas situaciones podrían resultar perturbadoras para algunas personas. Se recomienda discreción al momento de escuchar. Capítulo 36. Julius, 1786. Consciente de que sus encuentros diarios para curar a Kane estaban a punto de concluir, Elena descubrió que se sentía orgullosa de su trabajo. No estaba segura de poder garantizar una total recuperación, pero la versión demacrada y esquelética de Kane había desaparecido por completo. Vestido, era imposible adivinar que alguna vez había estado herido. Cuando la fase de latencia comenzó, Crowder todavía no se había puesto en contacto con ella, ni le había dado nuevas órdenes. La decisión de curar a Kane, así como las posibles consecuencias que esto tuviera, recaían enteramente en ella. Elena ya había preparado su bolsa con todo lo necesario y le estaba dando los últimos toques al que esperaba que fuera el último lote de ungüento cuando alguien llamó a la puerta. Se dio la vuelta y se encontró con Luke. «No sabía que te habían asignado un laboratorio», comentó él echando un vistazo a su alrededor. Lo que había empezado siendo un destartalado cuartucho se había transformado en un auténtico taller de alquimia, repleto de crisoles, matraces y estanterías abarrotadas de alambiques y retortas. «Quería ayudar a combatir la escasez de suministros del hospital», explicó ella, mientras aseguraba de que no hubiera nadie más con él. Había soñado muchas veces con que Luke la visitara, que la viera trabajar y comprendiera todo lo que hacía por él, pero la preocupación le impidió disfrutar del momento. No podía retrasarse. Luke le dedicó una de esas sonrisas amplias que ofrecía cuando adoptaba su papel de principado. «Sol siempre hace su voluntad, ¿eh? ¿Por qué no me lo habías dicho?» «Pues, supongo que nunca ha salido el tema», se disculpó ella dándole vueltas a un tarro de bálsamo entre las manos. La sonrisa del chico se desvaneció. «Me temo que hay mucho que no sé, ¿verdad?» Elena se puso rígida y Luke continuó sin mirarla. «Fui a ver al Falcon, Matías. Quería reprocharle la forma en que te había hablado durante la reunión, porque tú solo estás haciendo lo que te piden. Y él me dijo que tuviste un encontronazo con el consejo hace meses, y que por eso no se fía de ti. Que por eso hay nuevas sanadoras. Me contó que propusiste usar la nigromancia con los soldados caídos en combate». Soltó una carcajada seca. «Y parece que todo el mundo lo sabía menos yo». Elena notó que se le secaba la boca. «No te enfades con Layla. Ella tampoco estaba presente cuando ocurrió». «Lo sé», dijo apretando los dientes. «Pero Soren se lo contó. A mí no me lo dijo nadie, podrías habérmelo dicho tú misma». «Me daba miedo que pensaras que había dejado de creer en ti», se defendió ella parpadeando con fuerza. «Porque sigo haciéndolo. Es solo que necesito que todo esto termine». Luke bajó la vista y se puso a juguetear con sus anillos de ignición. «Esta no es tu guerra». «¿Cómo que no?», replicó ella, encogiéndose como si sus palabras le hubieran golpeado. «He estado aquí desde el principio. Te prometí», negó con la cabeza. «Eso a Layla no se lo dirías jamás, ni a ella ni a nadie». Él negó también con expresión compungida. «No, no lo haría, porque los demás saben que en la batalla entre el bien y el mal, todo empeora antes de mejorar. Nuestra obligación es seguir adelante sin caer en la tentación de tomar el camino fácil». A Elena se le cerró la garganta y dio un paso hacia atrás. El dolor le ardía en los ojos. ¿Qué era eso del camino fácil? «Sé que tu intención era buena y que solo querías ayudar. También entiendo que desde tu perspectiva puede parecer que estamos desperdiciando una oportunidad para mejorar nuestra situación, pero no. Conmigo se utiliza una vara de medir distinta. Sol espera mucho más de mí. Y si quieres formar parte de la resistencia, necesito que creas en nosotros». Elena por fin entendía el plan de Matías. Estaba intentando convencer a Luke de que lo mejor y más compasivo sería apartarla de la lucha.
Quería que creyera que ella no encajaba allí, que alguien como ella jamás comprendería la fe y las costumbres norteñas. Así, si algún día decidían enviarla lejos, Luke no lo vería como un castigo. «Lo siento», le dijo. «Ahora soy consciente de que me equivoqué. Te prometo que no volverá a pasar». «No», suspiró él. «Soy yo quien lo siente. Todo esto es culpa mía. Te he dejado sola todo este tiempo, dando por hecho que estarías bien. No es justo y pienso arreglarlo esta misma noche», asintió. «El equipo está de descanso, aprovechando la fase de latencia. Así que, ¿qué te parece si te enseño ese sello del que hablábamos? Nos pondremos al día de todo y haremos lo que quieras. También podrías enseñarme tu laboratorio de científica loca». Le ofreció una sonrisa torcida. «¿Qué me dices?» Luego le tendió la mano. «Esta noche tengo que trabajar», se disculpó Elena con una voz tan débil que dolía escucharla. «La latencia es importante para todo lo alquímico». «Ah, ya. Bueno». Luke se obligó a sonreír. «Para la próxima, entonces». Elena logró asentir y le devolvió una sonrisa tensa antes de mirar el reloj, haciendo cálculos sobre cuánto tardaría en recorrer la distancia que la separaba del reducto. Aunque corriera hasta allí, aunque no hubiese cola en el puesto de control, no iba a llegar a tiempo. Luke, con la esperanza evidente de que cambiara de idea, permaneció quieto donde estaba, así que ella se dio la vuelta con torpeza y empezó a medir componentes, fingiendo haber olvidado que su amigo estaba allí. Tras un minuto de silencio que se hizo insoportable, se marchó sin hacer ruido. «Lo siento, Luke», le oyó decir a Layla antes de que se cerrara del todo la puerta. Elena dejó lo que estaba haciendo y esperó a que bajaran por la escalera o se metieran en el ascensor. Quería darse margen y asegurarse de poder salir sin que la vieran. Mientras esperaba, envió la conversación que acababan de tener a lo más profundo de su mente, intentando evitar que se le rompiera el corazón en 1000 pedazos. Echó a correr en cuanto llegó al puente. Ya iba 10 minutos tarde. Kane enarcó una ceja cuando irrumpió en el módulo, doblándose por la mitad sin apenas poder respirar. «Pensaba que por fin ibas a darme un plantón». Elena apoyó las manos en las rodillas mientras trataba de recuperar el aliento. «Alguien quería hablar conmigo, no podía dejarlo con la palabra en la boca». Notaba un dolor intenso en el costado, así que se llevó una mano a la zona intentando aliviar la tensión de los ligamentos. También le ardían los pulmones. Sin esperar a recuperarse del todo, se puso manos a la obra y empezó a sacar todo lo que necesitaba de la bolsa que llevaba cruzada al hombro, bien ceñida a la cintura. «¿Vas siempre tan cargada a todos lados?», preguntó Kane. «Suelo salir con ella vacía para guardar todo lo que encuentro en el humedal». Lo observó con atención. «¿Cómo te encuentras?» Él la dio la cabeza mientras lo pensaba. «Me estoy regenerando más despacio y ya no noto el sello clavado en el cerebro como un tornillo, así que me siento de maravilla». Al dar un trago de un líquido ambarino, se tambaleó un poco, y Elena comprendió que estaba algo borracho y que no mentía sobre la regeneración lenta. «Me alegro, porque será mejor que estés consciente durante el proceso. Voy a necesitar que te muevas a medida que trabajo para asegurarme de que el tejido nuevo no se desgarre ni quede demasiado tirante. De lo contrario, podría no regenerarse bien nunca más», inspiró hondo. «Me temo que te va a doler bastante». «Ni te imaginas la cantidad de gente que me ha dicho eso antes». «Hablo en serio», se desinfectó las manos. «El alcohol te vendrá bien». Empezó por el hombro izquierdo, presionando con 2 dedos cerca de una de las incisiones. Aunque Kane se tensó, hacía ya tiempo que no se estremecía ante el contacto de Elena. La herida tenía el mismo aspecto de una lesión reciente, ya que la latencia disminuía los efectos del lumitio. Recordando cómo se había regenerado cuando perdió el brazo, Elena estaba segura de que podría reconducir las habilidades regenerativas de Kane con la vehemencia para que volvieran a la normalidad. No obstante, debería tener mucho cuidado. Un mínimo fallo bastaría para que él se quedara para siempre en el estado en que se encontraba en aquel momento. Le aplicó una generosa capa de ungüento preparado con opio por toda la zona sobre la que no estaba trabajando. «¿Estás listo?» Cuando Kane asintió, Elena se concentró en una pequeña sección donde la aleación de titanio y lumitio se había fusionado con el hueso.
Cerró la herida sobre el metal con la cantidad justa de tejido cicatrizado. Una vez regenerada, la piel permaneció viva. El poder regenerativo de Ferron, por fin, era lo suficientemente fuerte como para tolerar la energía del sello. Le movió el hombro para que lo rotara, lo arqueara y lo estirara en todas las direcciones posibles. Cuando el resto de las incisiones empezaron a sangrar, Elena se estremeció. El tejido cicatrizado estaba tirante y amenazaba con desgarrarse, así que intentó alterar su composición para hacerlo más elástico. Pero la regeneración de Ferron se mantuvo inflexible. Con un bisturí, abrió de nuevo la incisión, y como temía, ésta empezó a cerrarse de inmediato. Tuvo que recurrir a la resonancia para inhabilitar la regeneración, mientras retiraba el tejido cicatrizado, y comenzaba de nuevo. Kane no dijo nada, pero respiraba con dificultad, y su propia resonancia vibraba en el aire. Después de terminar con la primera punta del sello, Elena ya no notaba el lumitio bajo la piel de Kane. Parecía haberse integrado por completo. Logró sanar una segunda punta antes de que Kane finalmente se derrumbara. «Dame un minuto», le pidió con voz temblorosa antes de dirigirse al mueble bar, donde cogió la primera botella que encontró y le dio un buen trago. Elena aprovechó para limpiarse la frente con un pañuelo. No se había dado cuenta hasta entonces de lo rápido que le latía el corazón. Kane regresó con la botella que había abierto en una mano y un par de ellas más sujetas entre los dedos de la otra mano. Después se dejó caer sobre la silla y apoyó la frente contra el respaldo. Se pasó el resto de la noche bebiendo a un ritmo constante, de manera que el suelo a su alrededor quedó cubierto de botellas vacías. Cualquier persona normal habría muerto ante semejante dosis de alcohol. Cada vez que a Elena le comenzaban a dar calambres en las manos, se detenía a masajeárselas y obligar a sus dedos a cooperar, y Kane aprovechaba para levantarse a por otra botella. Cuando por fin terminó, le limpió la sangre de la espalda y le aplicó un ungüento elaborado a base de cobre. Las cicatrices estaban rojas e irritadas, pero había conseguido cerrar todas las heridas. «Listo». Elena se sentía un poco mareada, como si hubiera subido hasta la cima de una montaña, donde el oxígeno es escaso y cuesta respirar. Kane, por su parte, se terminó la botella que sostenía sin pronunciar palabra. Tras limpiar sus utensilios y guardarlos todo de nuevo en la bolsa, se dio la vuelta y descubrió que él se había incorporado. Comenzó moviendo los hombros poco a poco hasta que levantó los brazos por encima de la cabeza y arqueó la espalda como un arco listo para disparar una flecha. Entonces profirió un gemido casi indecente, y su rostro se relajó por completo. Bajó los brazos a ambos lados del cuerpo, respiró profundamente mientras seguía rotando los hombros y exhaló un suspiro tembloroso que Elena sintió en los huesos. «Bueno, creo que ya es hora de que me vaya», dijo colgándose la bolsa al hombro, un poco mareada por el cansancio y el alivio. Kane se volvió al instante. Aunque seguía teniendo los ojos de una tonalidad oscura, el brillo plateado que había visto en ellos un par de veces era más evidente que nunca. Se movía con la misma agilidad y languidez que cuando se conocieron, pero ya no había ni rastro del muchacho que había sido meses atrás, y no era solo por las hebras de cabello plateado que le salpicaban las sienes, ni porque el dolor le hubiera endurecido la expresión, sino porque tenía un aspecto más maduro, como si su cuerpo hubiera dado un salto repentino en el tiempo. «¿A qué vienen esas prisas?», le preguntó. Elena se sentía como un animalillo acorralado. No había sido consciente de cuánto se había acostumbrado a la versión herida de Kane, esa que reservaba gran parte de su energía para soportar el dolor. Ahora que le dedicaba toda su atención, su mirada era abrasadora. «¿Te está esperando alguien?», insistió cuando Elena trató de escabullirse hacia la puerta. «No», respondió ella, parpadeando sorprendida y con un nudo en la garganta. «A mí tampoco», dijo él con una sonrisa. «Brindemos por este éxito, ¿qué te parece?». Se acercó al mueble bar y rebuscó entre las bebidas que quedaban. «Creo que ya has bebido lo suficiente». Kane escogió un decantador, lo olisqueó y lo levantó para verlo a contraluz. «Este está bien». Se acercó a Elena con la botella en la mano y ella sintió un impulso irrefrenable de huir. El chico se movía como una de las panteras que había visto una vez en el zoológico.
Sin vendajes ni camisa, tenía demasiada piel expuesta, y ahora que Elena ya no lo estaba curando, no tenía un motivo de peso para que permaneciera tan descubierto. «No creo que», dijo ella retrocediendo hasta chocar con la pared. «Quédate un rato más», le pidió con suavidad, mientras agachaba la cabeza lo suficiente como para que Elena sintiera su aliento rozándole el cabello. «¿Sabes qué? Hay algo en ti que me empuja a tomar malas decisiones, Marino. Y aunque no debería, no soy capaz de…» Se interrumpió al colocarle un rizo suelto detrás de la oreja y acariciarle la mandíbula con un dedo. Elena comprendió que estaba ebrio. La combinación del alcohol con la euforia de haberse curado lo había dejado borracho como una cuba. De ahí que se estuviera comportando así. Debería quedarse. Un momento como aquel era crucial para su misión. Formaba parte de su trabajo. Si lo había curado, era para llegar hasta allí. Pero con lo impredecible que solía ser Kane, no tenía forma de saber cuánto tiempo le duraría aquella racha de buen humor. ¿Qué clase de persona sería el Kane Ferron desinhibido? A Elena se le cerró la garganta hasta que creyó que estaba a punto de asfixiarse. Kane le levantó la barbilla con el pulgar y la miró mientras sus ojos se la ensombrecían. «Tienes una mente fascinante. A pesar de no estar dentro de ella, la veo bullir en tu mirada». A Elena se le aceleró el corazón. Kane le pasó el decantador y cuando ella bajó la vista y quiso devolvérselo, él le acunó el rostro entre ambas manos y lo levantó suavemente para obligarla a encontrar su mirada. Aquel brillo plateado había reemplazado por completo el tono entre gris y avellana de sus ojos. Lo que le sucedía no era una simple transmutación. Kane Ferron estaba convirtiéndose en algo totalmente nuevo. Elena había realizado el experimento sin ayuda. Había completado un sello cuyo propósito solo él parecía comprender. «Quédate un rato», le pidió de nuevo con un tono persuasivo y acercando su rostro a escasos centímetros del de ella. «Tómate una copa conmigo». Despojado de su habitual frialdad y su actitud defensiva, Kane le resultaba casi intoxicante. «Solo una», concedió con un leve estremecimiento en la voz. El chico sonrió. Aquella era la primera sonrisa genuina que esbozaba desde que se conocían. «Solo una», dijo. Apoyó los dedos bajo el decantador que Elena sostenía, y sin apartar la mirada ni un instante, le dio un suave empujón para que se lo llevara a los labios. Capítulo 37. Julius, 1786. El sabor intenso y sedoso del alcohol le quemó la garganta y le dejó un regusto como a humo de leña en la lengua. Le ofreció el decantador a Kane sin saber muy bien por qué estaban compartiendo un objeto tan incómodo de manejar. Con un solo trago, la bebida ya había empezado a entumecerle las entrañas. Cuando él la animó a sentarse en el sofá, ella se recogió con nerviosismo en uno de los extremos. Kane le devolvió el recipiente y al ver que Elena intentó rechazarlo, se deslizó por el sofá hasta quedar pegado a ella. Notaba el corazón a punto de salírsele del pecho. «Vas a tener que alcanzarme». «Te recuerdo que mi hígado no tiene la capacidad de regenerarse», protestó, mirando con recelo al decantador y dándose cuenta de que todo el líquido que contenía equivalía a la copa que había aceptado tomar. Aunque el sofá era amplio y Kane no tenía ninguna razón para haberse sentado tan cerca, apenas los separaban unos pocos centímetros. Elena dio otro trago e intentó devolverle la bebida, pero él se negó a aceptarla. La miraba como si fuera un gato curioso a punto de saltar sobre su presa. «Como acabe llorando te vas a arrepentir». Ya notaba el entumecimiento en la cara. «Me pongo sensible cuando bebo». Él frunció el ceño. «¿Tienes motivos para llorar?» Elena bajó la vista y deslizó el pulgar por el vidrio tallado del decantador. «Siempre hay alguno». Kane cambió de posición y restregó los hombros contra el sofá, como si fuera un animal marcando su territorio. Cerró los ojos y dejó escapar un gemido. «No me había dado cuenta hasta ahora de lo mucho que me gusta apoyar la espalda». «¿Quieres que te deje a solas con el sofá para que tengan un momento de intimidad?», le preguntó mientras intentaba apartarse un poco. Al oír aquello, Kane se quedó quieto, abrió los ojos de golpe y extendió una mano hacia ella. «No te vayas». El rubor le subió a Elena por las mejillas y le trepó por el rostro hasta alcanzarle el nacimiento del pelo,
Apartó la mirada y bebió un poco más. Sé que ya te encuentras mucho mejor, pero deberás tener cuidado durante unos días, le dijo entre trago y trago. Creo que he conseguido que el tejido cicatrizado sea lo bastante resistente como para no desgarrarse, pero eso podría cambiar tras la fase de latencia. Si notas algo raro o lo que sea, llámame. Vendré todos los días para asegurarme de que está todo en orden. ¿Existe alguien en este mundo del que no te sientas responsable?, preguntó Kane meneando la cabeza con incredulidad. Ella volvió a bajar la mirada e intentó ahogar el recuerdo de la voz de Luke, diciéndole que sus decisiones eran el camino fácil. «Es mi trabajo», murmuró. «Gracias, Marino». La chica tragó saliva y levantó la cabeza. «¿Sigues negándote a llamarme Elena?» Kane exhaló y rehuyó su mirada. «Elena», dijo despacio, extendiendo cada sílaba como si estuviera probando cómo sonaba. «¿Ves?», le ofreció una sonrisa. «¿A qué no ha sido tan difícil?». Entonces clavó los ojos en los de ella con una expresión seria. Elena se esforzó por no dejar que su cercanía y su torso todavía desnudo la distrajeran, pero la vista se le desvió sin querer. Por mucho que intentara evitarlo, la situación era extraña. La gente a la que estaba acostumbrada a ver sin ropa solía estar herida o muriéndose. Y él estaba muy vivo. Se le entrecortó la respiración y apartó la vista, temiendo que volviera a acusarla de ser una mirona. Aunque él no pareció percatarse de su dilema, seguía observándola con atención. No sabía si Kane estaría muy borracho o no, pero ella ya empezaba a notar los efectos del alcohol. Le pesaba la cabeza y sentía un impulso absurdo de reír y llorar al mismo tiempo. «Deberías ponerte la camisa», le dijo con la voz más aguda de lo normal. «Te vas a congelar». En un parpadeo, Kane le cogió una mano y se la llevó al pecho. «¿Te parece a ti que tengo frío?». Ella negó con la cabeza, muda de asombro, al notar lo cálida que tenía la piel. En vez de estremecerse ante su contacto, como había hecho Kane en los últimos meses, se inclinó aún más hacia ella. «Usa la resonancia si no me crees», insistió. «Supongo que tienes razón», dijo Elena mientras le rozaba el pecho y un escalofrío le recorría la columna. Sintió como él se estremecía bajo sus dedos tras tomar una bocanada entrecortada de aire. Todavía le sujetaba la mano, pero ya no ejercía fuerza para que la aprisionara contra su piel. Elena levantó la vista y se dio cuenta de pronto de que lo encontraba atractivo. Cuando se conocieron, tenía un aspecto demasiado joven y cruel, como una víbora recién salida del cascarón, dispuesta a atacar todo lo que se cruzara en su camino. Luego, al borde de la muerte, su rostro se volvió demacrado y furioso, pero ahora irradiaba una calma inesperada. Sus facciones ya no estaban hundidas y el cabello oscuro, salpicado de hebras plateadas, lo hacía parecer mayor. La frialdad que siempre había asociado con su persona se había desvanecido. Kane tenía la piel cálida al igual que el aliento que le hacía cosquillas en la mejilla. En ese estado de embriaguez, con su pulso latiéndole bajo los dedos, Elena no recordaba el momento en que había dejado de tenerle miedo. Kane habló en voz baja, como si estuviera haciéndole una confesión. «He de admitir que jamás me habría acercado a ti de haber sabido que te convertirías en una chica tan hermosa. Verte de nuevo fue toda una sorpresa». Elena lo miró confundida. «Eres como la rosa que crece en mitad de un cementerio», añadió con una sonrisa amarga en los labios. «Me pregunto qué habría sido de ti en un mundo sin guerra». «Pues nunca me lo había planteado». Él asintió lentamente. «No me sorprende». Extendió una mano y atrapó el rizo suelto que antes le había colocado detrás de la oreja. «Me acuerdo de tu pelo». «¿Sigue igual que cuando estudiábamos en la academia?». Elena se sonrojó. No había otra cosa que recordara con tanto detalle. «Por desgracia, sí». «Entonces, vive igual de atrapado que tú», dijo enroscándose el rizo en el dedo. «Pero de algún modo se las ha arreglado para permanecer inmutable en su prisión». La chica lo miró, sorprendida por su comentario, y los ojos se le humedecieron. Al ver que las lágrimas le corrían por las mejillas, a Kane se le desencajó la expresión. «Por Dios, Marino, no llores», le pidió con urgencia. «Lo siento», se disculpó ella, apartando la mano de su pecho y secándose las lágrimas. «Es que estoy muy borracha». El momento se desvaneció como niebla bajo la luz del sol. Elena se frotó los ojos un par de veces, con los sentimientos a flor de piel.
Cuando levantó la mirada, él desvió la suya y frunció el ceño. Nunca lo había visto mostrar tantas expresiones seguidas. Tenía la sensación de estar contemplando por fin al auténtico Kane. Al principio le pareció que sentía una profunda tristeza, pero a medida que lo observaba, un brillo vacío y amargo se adueñó de sus ojos y ensombreció su rostro. Elena extendió una mano hacia él sin ser plenamente consciente de lo que hacía, pero impulsada por el deseo de sacarlo del agujero negro al que su mente lo estaba arrastrando. Le tomó la mano izquierda entre las suyas y al no encontrar resistencia le presionó la palma con los pulgares, hasta que le abrió del todo y empezó a masajeársela desde la muñeca hasta la punta de los dedos. «¿Por qué haces eso?», preguntó al cabo de un minuto. «Mi padre solía darme estos masajes», explicó ella sin levantar la mirada. «Decía que los alquimistas somos como los cirujanos, y que por eso debemos cuidar mucho las manos». «Pero, ¿por qué me lo haces a mí?». Elena se detuvo un instante, con la mirada fija en las líneas de su mano. «Mi madre murió cuando tenía 7 años, después de una larga enfermedad. En realidad, estuvo enferma toda mi vida. Un día fui a despertarla y estaba helada. Nos había dejado durante la noche sin avisar ni despedirse. Después de aquello empecé a temer el momento de quedarme dormida. No me daba miedo perder la vida, sino que mi padre o yo muriéramos de repente, y que el otro se quedara completamente solo en el mundo. Hace un momento sentí que tú también estabas solo, así que pensé... Negó con la cabeza y le soltó la mano. «No sé, no importa. Lo siento». Se puso a juguetear con los dedos, incómoda. Si no se marchaba pronto, el puesto de control cerraría y se quedaría atrapada fuera de los límites de la ciudad durante la noche. «¿Me harías un favor?», susurró Kane cuando ella ya se disponía a decir que se iba. Elena levantó la vista. Él parecía estar relajado de nuevo y el cabello que le caía sobre la frente suavizaba sus facciones. Lo observó un instante. «¿Qué necesitas?». «¿Te importaría soltarte el pelo?», le pidió ladeando la cabeza. «Me gustaría verlo». «¿En serio?», preguntó ella parpadeando sorprendida. Kane asintió, brevemente sin apartar la mirada. Así que Elena se quitó las horquillas con torpeza. Las 2 trenzas le cayeron sobre los hombros y tras soltarse también las gomas pasó los dedos por los mechones para desenredarlos. Sintió alivio en el cuero cabelludo cuando puso sus manos sobre el regazo. No quería ver cómo reaccionaba, ya le ardía bastante el rostro y el cuello por la vergüenza. «Ahí la tienes, la melena indomable». Kane la observó en silencio, como si necesitara tiempo para procesar lo que veía. «No pensaba que tuvieras el pelo tan largo». «El peso me ayuda a domarlo», explicó ella, estrechando las horquillas entre los dedos y atreviéndose a echarle un rápido vistazo. Al ver que él la miraba embelesado sin decir nada, Elena se sonrojó aún más. Con el pelo suelto se sentía como si le hubiera mostrado una parte muy íntima de su ser, algo que siempre se esforzaba por mantener escondido, porque casi todo el mundo lo consideraba un defecto, casi como si fuera una debilidad. No estaba preparada para una reacción como la de Kane. Él se inclinó hacia adelante y con una mezcla de curiosidad y delicadeza, le pasó los dedos por el cabello desde la sien. Ella se estremeció ante su contacto, sintiendo la calidez de su cercanía. «Es mucho más suave de lo que esperaba», comentó fascinado. Elena no supo qué responder. Kane le deslizó la mano por el cuello y se la enterró en los rizos que le nacían a la altura de la nuca, con la respiración acelerada. Pero su melena había quedado olvidada. Ahora tenía la vista clavada en el rostro de Elena, en sus labios. Un destello plateado iluminó sus ojos cuando se acercó un poco más hacia ella. «Si no quieres que te bese, más vale que lo digas ahora». Estaba tan cerca que Elena podía saborear el ardor del alcohol en su aliento. Todo se había vuelto borroso e irreal, salvo él. Sentía el peso de su vida como un lastre que la oprimía casi a diario, un lastre que requería más energía de la que podía permitirse gastar. Sin embargo, ahora también sentía la presencia de Kane, su calidez, la caricia de sus dedos entrelazados en su cabello. No pensaba que pudiera ser tan delicado. La miraba como si estuviera viendo su auténtico yo. Y le estaba pidiendo permiso, así que lo besó. Lo besó de verdad, no como la primera vez. En cuanto sus labios se rozaron, Kane tomó el control del beso. Fue como si algo se hubiera desatado en su interior.
Le rodeó la cintura con un brazo y la trajo hacia sí, hasta quedar pegados, y ella se sentó ahorcajada sobre su regazo. Elena apoyó las manos en sus hombros, y con la yema de los dedos le rozó el borde exterior del sello mientras él profundizaba el beso, como si quisiera devorarla. Cuando finalmente se separó, tiró de la cabeza de Elena hacia atrás, y dejó que su aliento y su lengua cálida bailaran sobre la piel desnuda de su cuello. Era como si con sus dedos trazara un mapa de su cuerpo, un topógrafo explorando la trayectoria de sus clavículas, cada curva y recoveco de su carne y sus huesos. La pegó con tanta fuerza contra su cuerpo que Elena percibía la barrera que la ropa creaba entre ellos, así como la tela de la falda recogida alrededor de sus caderas. Kane la rodeó con las manos por la cintura y le acarició las costillas con los pulgares. Elena deslizó los dedos por su mandíbula, y al rozarle la mejilla, él apoyó el rostro contra la palma de su mano, cerrando los ojos con un suspiro, como si llevara mucho tiempo sin sentir ningún contacto físico. Kane le recorrió la espalda con las manos, siguiendo la línea de su columna, y Elena se arqueó como un gato, presionándose más contra él. Su contacto le resultaba embriagador, y sentía la cabeza dando vueltas como si estuviera atrapada en el oleaje. Nunca se había detenido a pensar en cuánto había anhelado que alguien la tocara. Ella también llevaba demasiado tiempo sin el contacto de otra persona. Mientras el corazón le latía con intensidad en los oídos, Elena rodeó los hombros de Kane con ambos brazos, aferrándose a él, y un intenso placer hizo que se estremeciera ante el roce de sus dedos. Se le formó un nudo en el pecho. Kane empezó a desabrocharle la camisa, botón a botón, hasta que las capas de ropa que los separaban se deslizaron y cayeron. Nunca se había detenido a pensar en el gran impacto que la falta de intimidad había tenido en su vida, pero en cuanto el deseo despertó en ella, aquello que hasta entonces había percibido como una mera ausencia emergió de las profundidades de su piel con uñas y dientes. Aunque sabía que la gente disfrutaba del sexo, ella siempre lo había considerado una indulgencia. Jamás habría imaginado que pudiera ser un hambre tan voraz. Ni que ella estuviera tan hambrienta. Se presionó contra Kane, desesperada por reducir al máximo el espacio que los separaba, harta de estar siempre sola, de ser una figura aislada y reducida a lo que sabía hacer, su trabajo, sanadora, quimiatra, contacto, peón, puta. Los ojos le ardían, así que los cerró con fuerza e intentó huir de sí misma, escapar a un lugar donde sus pensamientos no pudieran alcanzarla, pero estos siguieron persiguiéndola, insinuándose bajo su piel allí donde los dedos de Kane no llegaban a tocarla. Se arremolinaban como un susurro en el interior de su cráneo, como un coro de voces que la juzgaba y se reía de ella. Aquella era su misión, el trabajo que le habían encomendado hacer. ¿En qué lugar la dejaba a ella responder a sus besos con tanto fervor? ¿O estar tan desesperada por sentirse querida o deseada? Kane le rozó la curva de la mandíbula con los dientes, y desató en ella un deseo que sintió que la iba a partir en dos. Elena le clavó los dedos en la piel, estremeciéndose y dejando escapar un gemido sin aliento, cuando Kane le mordió el lateral del cuello. La tumbó en el sofá y se colocó sobre ella, envolviéndola con su peso y su calor. Iban demasiado rápido. ¿Por qué había cambiado de actitud con tanta brusquedad? Un golpe de realidad le sacudió el pecho. No se sentía atraído por ella. Ya no tenía dolor, y estaba ebrio. Desesperado por volver a dejarse llevar por el placer tras meses de sufrimiento. Ella estaba allí, borracha y dócil, dispuesta a dejarse consumir. Y él era como un lobo hambriento que se conformaría con devorar cualquier animalillo indefenso. Elena lo miró. Las costillas le oprimieron los pulmones hasta dejarla casi sin aliento, y las sienes le ardieron de vergüenza al apartarse de él. Kane se quedó inmóvil, levantó la cabeza y tras observarla durante un breve instante, apartó las manos de ella y se incorporó. «Será mejor que te vayas», dijo. Capítulo 38. Julius 1786. Elena también se incorporó, pero no se movió del sofá. Se quedó junto a él, temblando y luchando por contener las lágrimas. Miró el reloj, y una ola de desaliento la golpeó de lleno. Los puestos de control ya están cerrados. No puedo volver a la ciudad hasta mañana temprano.
Kane suspiró, se estiró de espaldas y desvió la mirada. Ella se abrazó el torso, se cerró la camisa con manos temblorosas y forcejeó con los botones mientras el pecho se le agitaba, tratando de contener el llanto. ¿Por qué lloras? Elena se secó las mejillas con el dorso de la mano. Porque me siento sola y te he besado, pero ni siquiera te gusto. Kane la observó en silencio, luego echó la cabeza hacia atrás y se quedó contemplando el techo durante un largo minuto. ¿Por qué crees que te he besado?, le preguntó al fin, con la voz tensa. Porque estoy aquí. ¿Y tú, por qué me has besado?, dijo mirándola de nuevo. Elena fijó la vista en la pared que había al otro lado de la habitación, donde un tapiz representaba el momento en que Telus había puesto a girar el mundo. Porque me has hecho sentir que esa parte de mí, que no resulta útil para la guerra, también merece existir, que no soy solo lo que puedo hacer. Recogió el decantador que había dejado abandonado en el suelo. Estaba casi vacío, pero tenía la esperanza de que un último trago la empujara a un punto de embriaguez tal que dejara a un lado sus sentimientos. Kane lo observó mientras bebía, y luego se recostó en el sofá y se cubrió los ojos con el brazo. Cuando Elena volvió a mirarlo ya se había quedado dormido, y el brazo con el que se había tapado había resbalado por su propio peso. Estudió sus facciones durante un largo rato, intentando identificar los cambios que se habían producido en él, pero a ella también comenzaban a pesarle los párpados. Pensó en levantarse y tumbarse en el diván que había junto al escritorio, pero entonces empezó a ver borroso. Cerró los ojos para descansar durante un instante y se dejó llevar. Al despertar seguían en el sofá, pero de alguna manera se habían enredado sin darse cuenta. Elena tenía la cabeza apoyada contra el pecho de Kane, con el codo y la barbilla de él clavados respectivamente en sus costillas, y la parte superior de su cabeza. Era un milagro que ninguno de los dos se hubiera caído del sofá. Como tenía la cabeza a punto de estallar, no se apartó de inmediato. Algo le decía que un movimiento brusco bastaría para que el whisky ahumado y extremadamente caro que había ingerido saliera por donde había entrado. Con esfuerzo, se tocó la cara para mitigar las náuseas que le revolvían el estómago, con la vivemancia antes de separarse de Kane con sumo cuidado. El chico, que estaba sumido en un profundo sueño, ni siquiera se inmutó. Seguro que no descansaba en condiciones desde la primavera. Elena cogió su bolsa, se dirigió a la pesada puerta blindada, la abrió despacio y con esfuerzo, y escapó sin mirar atrás. Tuvo que pararse a vomitar junto a la presa y en el río, justo después de cruzar el puente, pero al final solo se sintió peor. Regresó sin prisa al cuartel general, atormentada por lo que había ocurrido la noche anterior. Había besado a Kane Ferron y no había sido una decisión estratégica, sino que lo había besado de verdad, y él había respondido de la misma manera. Por si fuera poco, había desperdiciado la oportunidad perfecta para pasar a la siguiente fase de su plan. Kane se lo había puesto en bandeja. La misión avanzaba mucho mejor de lo que Crowder o Ylva podrían haber imaginado, pero Elena se había saboteado a sí misma, porque habría deseado que el beso hubiera sido real en vez de una farsa. Se había dejado llevar por sus sentimientos después de que Kane la hubiera comparado con una rosa, después de que le dijera que era hermosa y de que aquellos aspectos de su ser que nadie jamás había considerado atractivos se convirtieran en una fuente de deseo para él. Al parecer, a Ferron no le había hecho falta más para seducirla. Solo con pensar en ello se estremecía, y sintió que el nauseabundo vacío de la vergüenza la asfixiaba. Él. La voz de Soren la sacó de su ensimismamiento cuando cruzó el puesto de control y entró en el cuartel general. Estaba sentado con un grupo de guardias. Elena lo miró, desorientada por el torbellino de pensamientos que la asolaba, y demasiado resacosa para articular palabra. ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado en el pelo? No entendió la pregunta hasta que se tocó la melena y se dio cuenta de que le caía suelta y enredada sobre los hombros. Zarzas, mintió sin pensar. Soren clavó sus ojos profundos en ella y la observó desconcertado. Deberías tener más cuidado, sobre todo durante la fase de latencia. He salido al amanecer, explicó mientras intentaba continuar su camino. Quería recolectar un par de ingredientes, pero voy con prisa porque necesito preparar algo con ellos. Soren no le quitaba la mirada de encima. ¿Te puedes creer que se me había olvidado cómo es tu cabello?
Las trenzas que te haces ahora te quedan muy bien. Ya, se obligó a sonreír cuando le ardía los ojos. Me sienta mejor llevarlo trenzado, apenas soy capaz de domarlo cuando lo tengo suelto. Se fue directo a su habitación para darse una ducha. Se frotó el cuerpo con violencia en un intento por borrar el recuerdo de las manos de Kane. El agua ya salía caliente, pero subió la temperatura hasta abrasarse y se quedó bajo el chorro hasta que la piel se le puso casi en carne viva. Lo que le mojaba las mejillas no eran lágrimas, sino las salpicaduras de la ducha, el agua que caía. Apenas se molestó en secarse antes de peinarse el cabello en 2 trenzas tan tirantes que sintió la tensión en el rostro. Luego se las enrolló a la altura de la nuca sin preocuparse de que las horquillas no le arañaran el cuero cabelludo al ponérsela. No se permitió mirarse al espejo hasta que no terminó de peinarse, hasta que no quedó ni un solo rizo suelto a la vista. Estaba reabasteciendo el inventario del hospital cuando una camillera apareció ante ella y dejó unas botellas de expansor de plasma en una caja. Crowder quiere que te reúnas con él en los ascensores, ahora mismo, le dijo la chica sin mirarla siquiera. Elena se volvió bruscamente. Estaba segura de haberla visto antes, pero la camillera, de rasgos suaves y mirada expresiva, pasaba tan desapercibida que no era más que un destello en la memoria de Elena. No le sorprendía que Crowder tuviera ojos en todas partes, incluso en el hospital, pero aquel descubrimiento la puso nerviosa. ¿Quién eres?, le preguntó justo cuando la chica estaba a punto de marcharse. Nadie importante. ¿Cómo te llamas? Elena quería saber a quién tenía que buscar en la lista de turnos. La chica levantó la vista, como si se sintiera halagada por su interés. Purnell. ¿Purnell? Tenía la sensación de haber oído ese apellido antes. Está bien, puedes irte, dijo Elena, asintiendo distraídamente. La camillera se retiró con rapidez y Elena terminó lo que había estado haciendo antes de dirigirse a regañadientes a la torre. Crowder la estaba esperando allí. El ascensor descendió lentamente. En los túneles, un chico estaba agazapado junto a una puerta. Elena entrecerró los ojos y reconoció que era Ivy, la otra vivemante de Crowder, con el pelo recogido bajo una gorra. Parecía uno de esos chicos que vivían en la calle. Ivy se incorporó y abrió la puerta que daba acceso a una sala donde había una persona atada a una silla. La cabeza le caía hacia adelante y respiraba con dificultad. ¿Quién es?, preguntó Elena, que habría dado lo que fuera en ese momento por salir corriendo de allí. El olor a sangre seca y humedad le revolvió el estómago. Es uno de los aspirantes enviado a Hecos, explicó Crowder. Lo interceptamos de camino y lo trajimos hasta aquí, pero está demostrando ser un hueso duro de roer. Está desesperado por hincarle el diente a la vida eterna y vamos a tener que persuadirlo con métodos que en su situación actual no sería capaz de soportar. Elena esperaba curar quemaduras graves, pero lo que encontró fueron lesiones causadas por la vivemancia. El prisionero no presentaba marcas visibles de tortura, tampoco cortes o heridas externas. Sin embargo, Elena reconoció enseguida el daño que se le había infligido. Le habían pinzado el tracto córtico-espinal para dejarlo paralizado sin comprometer los nervios sensitivos. De esa manera sentiría todo lo que le hicieran. Ivy había utilizado su poder para separarle las distintas capas de la piel sin arrancarle la epidermis, provocando una hemorragia interna. En algunas zonas le había arrancado incluso partes del músculo. Si curar a los heridos tras una batalla era una experiencia traumática, utilizar la vivemancia como un instrumento de tortura iba a ser una auténtica pesadilla. Pero Crowder no parecía opinar lo mismo que ella. Ningún sufrimiento físico quedaba fuera de los límites en la guerra contra la nigromancia, siempre y cuando el alma de la víctima permaneciera intacta. Para la fe y la llama eterna, no había nada de malo en torturar a los nigromantes y sus aspirantes. Al fin y al cabo, la carne era una sustancia imperfecta que antes o después acababa consumida por las llamas. Los que aquellos individuos estaban dispuestos a hacerle a los civiles y a los miembros de la resistencia era algo mucho peor que las torturas de Crowder. El prisionero recuperó el conocimiento mientras le curaba los pies. «Te conozco», le dijo cuando levantó la cabeza. Su marcado acento norteño hacía que las consonantes salieran forzadas de sus labios. Elena lo miró. Tenía el cabello color trigo y una barba ya incipiente. «Eres la putilla extranjera de Holdfast». Ella desvió la vista.
decidida a ignorarlo y terminar su tarea sin pronunciar palabra. Ante aquel comentario sentía un poco menos de lástima por él. «Te voy a contar un secreto», farfulló cuando Elena estaba a punto de terminar de curarle las manos. «Van a perder la guerra. Los inmarcesibles son imparables. Han venido a sustituir a sus dioses, y algún día yo seré uno de ellos. El mundo conocerá a la familia Lancaster». Elena alzó la mirada. Ya se acordaba de él. Había estudiado en la academia y se había marchado en cuanto obtuvo su título. Pertenecía a una de las familias gremiales, especializada en el níquel, si no lo recordaba mal. «Cuando forme parte de los inmarcesibles, voy a torturar a esa zorra tan lentamente que me acabará suplicando que la mate. Le haré sentir todo el dolor que me inflija multiplicado por 10. Y cuando haya acabado, la devolveré a la vida», dijo enseñando los dientes en una mueca desagradable. Elena tensó la mandíbula y se esforzó por seguir trabajando concentrada. Crowther le había pedido que mantuviera a sus pacientes conscientes. No quería que se despertaran y descubrieran que estaban sanos, sino que temieran el momento en que Elena terminara su trabajo y la tortura comenzara de nuevo. Una vez que finalizó, se puso en pie y se marchó sin decir una sola palabra. Ivy y Crowther entraron juntos en la celda. Apenas se cerró la puerta, los gritos del prisionero hicieron vibrar la madera y resonaron por todo el pasadizo. Elena se alejó intentando escapar de sus alaridos, pero fue en vano. Avanzó sin prestar atención al camino, sin importarle perderse. Bajo la academia se escondía un auténtico laberinto con decenas y decenas de pasadizos que conducían a una misma estancia, un recinto amplio e iluminado por apliques de vidrio verde, cuyas paredes estaban decoradas con unos intrincados murales desgastados por el paso del tiempo. Recordaba una iglesia abandonada. Jamás había oído hablar de la existencia de aquel lugar oculto bajo la academia. Los gritos del prisionero que se dispersaban por los túneles parecían intensificarse y concentrarse en aquella estancia. Oírlos le erizaba la piel. Elena avanzó por otro pasadizo para tratar de encontrar una salida, pero no importaba qué rumbo tomara. Todos los túneles parecían conducir a la misma sala. Era como si se burlaran de ella, recordándole que no podía escapar de sí misma ni de la persona en que se había convertido. Aquella era la versión de Elena que la guerra había moldeado. Al final, cansada de escapar, se volvió despacio y siguió el eco de los gritos del prisionero. Pasaría por encima de los torturados, vendería su propio cuerpo y le rompería el corazón a Kane Ferron si eso era lo que hacía falta para ganar la guerra. Solo tuvo que curar a Lancaster 2 veces más para que se derrumbara por completo. Cuando le pidieron entrar por tercera vez, ni siquiera parecía que el hombre estuviera cuerdo. Mientras esperaba en aquellos túneles, cubriéndose los oídos para tratar de ahogar los sonidos que escapaban de la celda continua, Elena había tenido tiempo de reevaluar lo ocurrido entre Ferron y ella la noche anterior. Con el recuerdo ya asentado en su mente, los errores que había cometido le parecían menos catastróficos. Kane sentía algo por ella. Al fin y al cabo, le había pedido que se quedara con él. Sin embargo, la chispa de deseo o afecto que había despertado en su interior apenas comenzaba a brillar. Si intentaba avivarla demasiado rápido, la apagaría. Lo mejor que podía hacer era detenerse, así él se quedara pensando en lo que podría haber sucedido. Empezaba a sospechar que los sentimientos de Kane eran mucho más intensos de lo que mostraba. Por eso, la clave estaba en alimentar esa llama que ardía en su interior hasta que se convirtiera en un incendio incontrolable. Kane era demasiado meticuloso para que cualquier otro plan funcionara. Se trataba de elegir entre todo o nada, así que solo le quedaban 2 opciones: o dejar que Kane siguiera siendo una amenaza para la resistencia, ahora con mucho más apoyo para cumplir sus deseos, o redirigir su ambición y su naturaleza obsesiva para que se centraran en ella. La gente siempre decía que no había nada más tentador que lo prohibido. Y en cuanto al tema de su propio deseo, de su propia disposición a estar con él, se mordisqueó con nerviosismo la uña del pulgar. Era lo mejor. Siempre le habían dicho que era una pésima mentirosa. Ivy salió de la celda. ¿Otra vez?, le preguntó Elena cuando posó la vista en ella. Ivy negó con la cabeza y cerró la puerta. Crowther sigue trabajando. La chica se sentó junto a Elena y comenzó a dibujar distraídamente con los dedos en la suciedad del suelo.
Elena la observó en silencio, mientras intentaba ignorar el olor a carne quemada que comenzaba a flotar en el aire. ¿Sabes que hay otras formas de sacarle información a la gente?, preguntó incapaz de contenerse. No tienen por qué torturarlos. Ivy clavó en ella su mirada inteligente con un destello. A mí me gusta hacerles daño. Es la mejor parte del trabajo, lo demás es muy aburrido. Ah. Se hizo un largo silencio entre ellas. ¿Sabes si la vivemancia puede usarse para borrar la memoria?, preguntó Ivy. Para hacer que alguien olvide algo concreto, y que nunca vuelva a pensar en ello, quiero decir. Elena la miró con curiosidad. ¿Hay algo que quieras olvidar? La otra chica negó con la cabeza, pero su mirada se perdió por el túnel, y una extraña tensión se dibujó en su rostro. Mi hermana no recuerda algunas cosas. La enfermera Pace dice que es una fuga disociativa, pero que puede llegar el día en que se recupere la memoria. ¿Y tú quieres que la recupere? No, confesó Ivy negando con un gesto antes de mirar a Elena y soltar una carcajada. Sé que estás pensando que soy una mala persona, pero mi hermana perdería la cabeza si recordara lo que ha olvidado. La puerta de la celda se abrió y un hedor a carne quemada emergió como una ola del interior. Ya hemos acabado, Marino. Crowder había drogado a Lancaster con una sustancia sintética, dejándolo en un intenso estado alucinatorio. Había estado a punto de partirle la lengua en dos, así que Elena tuvo que paralizarlo para unir ambos pedazos. Además, su piel estaba abrasada de pies a cabeza, aunque Crowder se había asegurado de que las quemaduras no fueran lo suficientemente profundas como para dejarlo sin sensibilidad. Lancaster no paraba de farfullar. Parecía que Elena e Ivy se habían convertido en una misma figura en su cabeza. A ratos se debatía violentamente contra sus ataduras, intentando morderle las manos o amenazándola con introducirle algún metal fundido en las venas, hasta que los ojos le estallaran como un par de uvas. En otras ocasiones buscaba un contacto mientras respiraba con dificultad, susurrándole que era preciosa y que, cuando se convirtiera en un inmarcesible, le pondría un collar alrededor del cuello y la convertiría en su zorrita, igual que había hecho Holdfast. Luego volvía a confundirla con Ivy y amenazaba con comérsela viva, con cortarla en pedazos para recomponerla mal y con violarla de todas las formas imaginables. Cuando terminó de curarlo, a Elena le hubiera gustado arrancarse la piel allí donde la había tocado. ¿Por qué no lo matan?, le preguntó a Crowder cuando salió de la celda, todavía con los pelos de punta. ¿Por qué lo dices?, respondió el divertido. Ya tienes lo que querías. De ahora en adelante, estarán desperdiciando nuestras raciones de comida y medicinas con él. Crowder negó con la cabeza. Se quedará aquí hasta que encontremos el guardia que busca. El interés de Murrock por localizar a ese tal Wagner en Hecos nos da a entender que será una pieza clave para nosotros. Lancaster es un aspirante especialmente fiel. Su testimonio podría resultarnos útil si tenemos que ponernos en contacto con Hecos en algún momento. No te preocupes por él. Jamás he perdido un prisionero. ¿Entonces puedo irme ya?, preguntó con un hilo de voz. Tenía la ropa empapada con la sangre de Lancaster. Sí, te acompañaré hasta el ascensor. ¿Has conseguido curar a Ferron? Ella asintió distraídamente sin mirarlo. Ya no le quedaban fuerzas para preocuparse por si Crowder se mostraba complacido o decepcionado. Sí, el procedimiento ha sido un éxito. Se hizo una pausa mientras subía la escalera, y cuando alcanzaron la salida, el hombre le bloqueó el paso, observándola con atención. Según he oído, has pasado la noche fuera y has vuelto con un aspecto algo desaliñado. Le dio un vuelco el corazón. Tardé más tiempo del esperado en curarlo, y para cuando acabé, el toque de queda ya había pasado, y los puestos de control estaban cerrados. Tuve que pasar la noche en el reducto. Crowder esperó por si le contaba algo más, pero ella guardó silencio y entrecerró los ojos. Pues sigue adelante con el plan. Capítulo 39. Julius, 1786. Elena regresó al reducto aquella tarde, pero la pared de la fábrica que daba acceso a la habitación del pánico de Ferron estaba cerrada, y tampoco había rastro del necrómata que solía aparecer con la llave. El gélido módulo en el que solían reunirse se encontraba vacío, aunque lo esperó allí un rato por si acaso.
Al día siguiente ocurrió lo mismo. Se dijo que era una buena señal, que el procedimiento había sido un éxito, pero le resultaba extraño volver a tener las tardes libres de forma tan repentina. Elena no se había dado cuenta de cuántas horas había pasado preparando ungüentos y desplazándose de un lado a otro hasta que recuperó de golpe todo ese tiempo. Cuando llegó el martes, salió a recolectar ingredientes y luego se dirigió hacia los apartamentos. Ni siquiera había recorrido la mitad del camino cuando un necrómata emergió de entre las sombras y la interceptó. A Elena le dio un vuelco el corazón. No era el hombre de siempre, sino una mujer. Tras enseñarle el símbolo del hierro que tenía grabado en la piel pálida de la cara interior de la muñeca, le tendió un sobre. En cuanto Elena lo aceptó, la necrómata se dio la vuelta y se alejó sin decir palabra. Aunque no solía abrir las misivas de Ferron, esa vez rompió el sello y revisó el contenido del sobre en busca de instrucciones o de algún mensaje, pero lo único que encontró fue un informe en clave. El Saturnis, el chico tampoco apareció. No se había planteado la posibilidad de que Kane se comunicara con la llama eterna de esa manera, pero considerando la forma en que les hacía llegar la información, tampoco había razones para que tuvieran que verse en persona. Elena pasó su inesperado tiempo libre en el laboratorio, trabajando en nuevos experimentos junto a Chiseo, que se había convertido en un agradable compañero para ella. Como la sanación se consideraba una rama independiente de la medicina y la asistencia médica, ambas disciplinas no siempre se complementaban. Muchos calmantes interferían con la vivemancia, lo que obligaba a encontrar fórmulas que contrarrestaran ese efecto o emplear vías alternativas que complicaban innecesariamente el proceso de sanación. Curar a Kane sin tener que someterse a la supervisión de Matías le había permitido descubrir las posibilidades que ofrecía la quimiatría aplicada a la vivemancia. Comenzó elaborando tónicos que ayudaran a la regeneración sanguínea o a la reparación ósea, entre otras funciones. Sin embargo, su verdadero interés era encontrar una forma de prolongar los efectos de la vivemancia mediante el control de la propia química del cuerpo. Chiseo y ella trabajaron sin descanso para sintetizar un glucósido a partir de dedalera y extraer alcaloides de varias plantas pertenecientes a la familia de las solanáceas. Encontrar un hueco dentro de la resistencia le suponía un gran alivio, puesto que Lane Boyle empezaba a convertirse en la favorita de todos. Elena trató de convencerse de que les venía bien contar con una sanadora tan fácil de querer. Le tenían tal aprecio que nadie se inmutaba ni decía una palabra cuando a Elaine se le olvidaba ponerse los guantes. Sin embargo, sus habilidades sociales también jugaban en su contra. Era demasiado complaciente y eso afectaba a su forma de trabajar. Tenía la costumbre, difícil de corregir, de dejarse llevar por la intuición antes que por su formación, y solía centrarse en aliviar cualquier síntoma de lo más rápido posible en vez de detenerse a buscar cuál era su causa. Una fiebre beneficiosa para el paciente jamás conseguía cumplir su cometido cuando Elaine estaba de guardia. Los heridos se sentían mejor, sí, pero sufrían infecciones con mayor frecuencia y tardaban más en recuperarse. A finales de Augustus, Bacillus Blackthorn, uno de los inmarcesibles más temidos, intentó recuperar el extremo sur de la isla este. A diferencia de sus compañeros, él casi nunca llevaba casco y no se molestaba en ocultar su identidad. Ganara o perdiera, la devastación que dejaba a su paso era terrible. Se decía que devoraba a sus víctimas en pleno campo de batalla. Días después del ataque, cuando quedó claro que su intento había fracasado, Blackthorn prendió fuego a su propio batallón y los obligó a adentrarse lo máximo posible en territorio de la resistencia. Como la temporada de lluvias no había empezado todavía, el paisaje estaba inusualmente seco y las llamas se propagaron con rapidez. El fuego saltó el afluente que separaba las dos islas y devoró una gran parte de la ciudad. Hacia el sur, el cielo ardía con un resplandor rojo como las ascuas. El hospital se llenó de soldados y civiles con quemaduras y lesiones pulmonares. Las sanadoras trabajaron sin descanso durante tanto tiempo que Elena perdió la cuenta de los días que había pasado allí dentro.
No fue plenamente consciente de lo agotada que estaba hasta que no acudió al puesto de mando para entregar sus informes y escuchó a Ylva comentar que probablemente no supieran cuántas bajas habían sufrido sus enemigos hasta el día siguiente. Había perdido más de una semana, tenía que irse. Cuando se despertó a la mañana siguiente, la cabeza le daba vueltas. Layla seguía dormida como un tronco, envuelta en una montaña de mantas. Los miembros de su unidad habían regresado todos cubiertos de hollín y con olor a humo. Luke había evitado que el fuego alcanzara al cuartel general, pero ni siquiera él, con sus habilidades pirománticas, había sido capaz de contener un incendio de semejante magnitud. Elena se vistió con la mente embotada por el cansancio, como si no lograra pensar con claridad. Al salir de su dormitorio notó que había un silencio sepulcral. Incluso los pájaros parecían tener miedo de cantar. El humo pendía sobre la ciudad como una mortaja. En el reducto tampoco se oía ningún sonido, aunque Elena no reparó en ese detalle, pues estaba demasiado concentrada buscando a la necrómata que debía entregarle la información que Kane había preparado para la resistencia. Al doblar una esquina, se encontró con 4 de ellos. Se sentía tan agotada que se detuvo y se los quedó mirando, perpleja, mientras intentaba entender por qué Kane le habría enviado tantos necrómatas. Al cabo de unos instantes, comprendió que no eran suyos, sino combatientes. Elena empezó a retroceder de inmediato y fue entonces cuando se dio cuenta de que los campamentos, antes desperdigados por el reducto, estaban reducidos a escombros. Los inmarcesibles habían tomado la zona y ella se había metido de lleno en la boca del lobo. Al darse la vuelta para escapar, se encontró con más necrómatas, así que se vio obligada a sumergirse en las laberínticas callejuelas entre los edificios y las fábricas. En una de ellas tropezó con un cadáver que nadie se había molestado en reanimar. En cuanto conseguía darle esquinazo a un grupo de necrómatas, aparecía otro distinto. No solía moverse rápido, pero tampoco lo necesitaban. En aquel momento su intención era clara: alejarla del puente de entrada, la única vía de escape del reducto. Elena se quitó los guantes mientras retrocedía hasta darse contra un muro al haberse quedado arrinconada en un callejón. Por suerte, el espacio era lo bastante angosto como para que los necrómatas solo pudieran atacarla de uno en uno. Se lanzaron a por ella. Algunos portaban armas, aunque no habría sabido decir si eran más peligrosos que los demás. En cuanto estuvieron lo bastante cerca, Elena extendió los brazos frente a sí, cerró los ojos por puro instinto y liberó una descarga de resonancia. Su poder estalló por un segundo, pero se consumió como el filamento de una bombilla. Al abrir los ojos estaba tan dolorida que apenas alcanzaba a distinguir a los necrómatas que se le acercaban. Se sentía como si le hubieran arrancado una vena de cuajo. El agotamiento era normal en los alquimistas de combate, pues solían llevar su poder al límite, pero tampoco resultaba extraño en las sanadoras. El problema era que una vez que empezaban a sufrir aquellos brotes con frecuencia, se obligó a concentrarse. Había sangre por todos lados, pero aún quedaban 2 necrómatas avanzando hacia ella. Buscó desesperada el cuchillo que siempre llevaba en su bolsa y con esfuerzo lo encontró en el fondo en el último momento. Apuntó al necrómata más cercano en el cuello y le atravesó la médula espinal. Al haber llevado su resonancia al límite, no podía transmutar la hoja, pero la retorció y tiró de ella hacia la izquierda para que la cabeza de la criatura cayera como un grotesco sonido húmedo. Seguida del cuerpo, un dolor cegador le estalló en la pierna. Cuando se lanzó a atacar, el otro necrómata aprovechó para intentar clavarle una punta de hierro, pero falló por poco y acabó enterrándosela en la pantorrilla. Elena estuvo a punto de derrumbarse mientras lanzaba tajos al aire, hasta que a duras penas logró cortarle los dedos suficientes a su atacante para impedir que recuperara el arma. Su cerebro le pedía a gritos que se sacara la punta de hierro que le desgarraba los músculos de la pantorrilla, pero sabía que hacerlo provocaría que se desangrara. El arma se movió ligeramente y Elena tuvo que morderse la manga de la camisa para ahogar un grito. Todavía tenía que librarse del necrómata. Casi había conseguido dejarlo sin dedos en una mano, pero aún podía matarla a golpes. Además sabía que lo más peligroso en ellos solían ser los dientes.
Apretó el cuchillo con más fuerza y se obligó a esperar a que la criatura la atacara. Tan pronto como estuvo a su alcance, lo agarró por la muñeca sintiendo la ausencia de su resonancia como un vacío en su interior. Cuando el necrómata se lanzó a morderle la cara, Elena le clavó el cuchillo justo debajo de la mandíbula. Pero entonces algo la golpeó en el lateral de la cabeza, haciéndole perder el equilibrio. Su atacante se zafó de su agarre y la arañó con las uñas rotas. A Elena se le metió su sangre espesa y podrida en los ojos, pero se lanzó hacia adelante y aunque le falló la pierna izquierda, logró tomar el suficiente impulso como para clavarle el cuchillo en lo alto del cráneo. La criatura se derrumbó. Ella se incorporó tambaleante, respirando con dificultad, y se limpió la sangre espesa de un color entre marrón y morado que le había salpicado el rostro. Su olor era abrasador. Trató de ubicarse, tomando las torres de la ciudad como referencia. El puente estaba en el otro extremo de donde se encontraba, pero los apartamentos no quedaban lejos. Primero se escondería allí, y luego trazaría un plan. Se apoyó en la pared y trató de no cargar demasiado peso sobre la pierna izquierda. Incluso arrastrarla era un suplicio. Llegó al edificio de apartamentos y trepó por la escalera con manos y pies, pero al alcanzar el rellano recordó que la puerta del módulo donde solía encontrarse con Kane tenía un cerrojo resonántico. No iba a poder entrar. Aún así, gateó hasta allí y puso la mano sobre la puerta, como si su resonancia fuera un pozo, y aún pudiera extraer unas últimas gotas de agua de sus profundidades, aunque sabía que tardaría varios días en recuperarse del agotamiento. Se quedó allí sentada maldiciéndose a sí misma por acostumbrarse tanto a la rutina y haber bajado la guardia. Le daba vueltas la cabeza, aunque no sabía si era por el cansancio o por la pérdida de sangre. Buscó la parte más limpia del pasillo y se obligó a examinarse la herida de la pierna. Tenía la pantorrilla y el pie empapados de sangre, por lo que había dejado atrás de sí un reguero evidente. Por suerte, los necrómatas rara vez se fijaban en algo que no se moviera. La visión se le desdibujó y el dolor comenzó a impedirle pensar con claridad. No creía que la punta de hierro le hubiera perforado la arteria, así que contempló la posibilidad de extraérsela. El problema era que no disponía de los materiales necesarios para cerrar una herida tan grande. Sabía que nadie iría a buscarla al reducto, pero si conseguía llegar al puesto de control, los guardias la llevarían hasta el cuartel general. Rebuscó en su bolsa. Lo más urgente era estabilizar la punta de hierro y aplicar presión en la herida para reducir el sangrado. Luego ya pensaría en un plan. Masticó un ramito de milenrama, abandonado mientras se envolvía la pierna con vendas. Aunque la sangre empapó la tela antes de que pudiera terminar, le costaba pensar. Se esforzó por mantener la concentración, pero la cabeza le pesaba demasiado y cada vez le resultaba más difícil permanecer alerta. No te duermas. Tienes que permanecer consciente. Su vista se le volvió tubular, como si estuviera en un túnel. Sus piernas parecían estar a metros de distancia de ella, al final del túnel. Todo se desdibujó. ¿Qué estás haciendo? Elena se sobresaltó y la pierna reaccionó por reflejo, por lo que un estallido de dolor la atravesó de pies a cabeza. Kane se había materializado ante ella, como surgido de la nada. Al menos creía que era Kane. No veía bien y su silueta parecía absorber todo el espacio que se abría ante ella. Cuando su rostro cobró nitidez, Elena notó que la estaba mirando con una expresión gélida. Le dio un vuelco el corazón al verlo. «Es Martis», consiguió decir. «¿Qué te ha pasado?» Señaló casi sin fuerzas la punta de metal que aún le atravesaba la pantorrilla, pero él apenas le prestó atención. «Ya, eso ya lo había visto. He de admitir que me impresiona lo dispuesta que estás a seguir con la farsa. No esperaba que fueras a llegar tan lejos». Ella lo miró sin entender nada. Dile a Crowder que no tengo tiempo para sus jueguecitos y que puede dar el acuerdo por terminado si vuelve a hacer algo así. Al ver que se giraba y se alejaba de ella, Elena comprendió que Kane pensaba que se había hecho daño a propósito en un intento desesperado por llamar la atención. Kane se detuvo antes de bajar la escalera, observó el rastro de sangre que había dejado y luego volvió a posar la vista en ella. «Levántate», escupió con los dientes apretados. Ella negó con la cabeza. «Estoy esperando a que vuelva mi resonancia».
Kane dio un respingo. ¿Cómo dices? Los incendios. Bajó la mirada. Nos hemos visto superadas. Y hoy me he levantado muerta de cansancio. No sabía que... Nunca había llegado al extremo de quedarme sin resonancia, así que... estoy esperando. Kane regresó a su lado y se puso en cuclillas ante ella, con expresión suspicaz. Ahora tenía muchas más hebras plateadas en el pelo. ¿Qué clase de vivemancia les están haciendo practicar en el hospital, Marino? Depende de quién sea el herido. Le daba vueltas la cabeza y su conciencia amenazaba con alejarse flotando de ella. Kane chasqueó los dedos justo ante su rostro, sin previo aviso. Céntrate, explícame qué proceso sueles seguir. ¿Transmutas las heridas físicas para que desaparezcan o utilizas tu vitalidad para mantener a la gente con vida? Depende, respondió sin lograr enfocar la mirada. Se quedó ensimismada mirando los ojos de Kane. Seguimos un triaje. No podemos permitirnos perder soldados y menos aún si son alquimistas. Yo pensaba que se reservarían eso para Holfast, comentó Kane, apretando los dientes. El pasillo había vuelto a estirarse ante Elena hasta convertirse en un túnel. Luke no va a poder ganar solo. Ferron se acercó a ella para ayudarla a levantarse del suelo, pero una descarga cegadora de dolor recorrió su cuerpo, y un alarido escapó de sus labios antes de perder el conocimiento. Cuando abrió los ojos estaba en el módulo, tumbada boca arriba y con la pierna herida apoyada sobre una silla. Tenía la sensación de haber empeorado y mejorado a la vez, y estaba muerta de sed. Kane examinaba detenidamente la herida de su pantorrilla. ¿Cómo te curo? Elena parpadeó lentamente mientras el techo daba vueltas sobre su cabeza. Piensa, Elena. No es la primera vez que le enseñas a alguien a sanar. Lo primero es adormecer la zona en la que se va a trabajar, pero no me queda sangre para... Se le trabó la lengua. No lograba encadenar las palabras para explicar que no tenían solución salina ni expansor de plasma a mano. ¿Sabría Kane siquiera cómo entumecer la zona? Con sus aprendizas había utilizado la resonancia al mismo tiempo que ellas para guiarlas y mostrarle así qué tenían que buscar. Tenía muchísima sed. No creo, negó con la cabeza. El sistema nervioso es complicado, para novatos. Un destello de irritación cruzó el rostro de Kane. Te recuerdo que ya te paralicé una vez, sabré manejarlo. Le colocó la mano desnuda justo bajo la rodilla. ¿Aquí? Ella asintió, apenas percibiendo la resonancia antes de que se le adormeciera la pierna. Respiró hondo un par de veces, al sentirse más estable ahora que el dolor no la distraía. Veamos, tragó saliva. Deberás evaluar la gravedad de la lesión antes de sacar la punta. Tengo nervios y venas afectados, y aunque no creo que me haya atravesado la arteria, será mejor que lo compruebes por si acaso. Cabe la posibilidad de que me haya fracturado el hueso también. Lo más fácil de detectar es el flujo sanguíneo. Bloquea las venas y las arterias temporalmente, pero ten cuidado de no tardar mucho. Kane no respondió ni apartó los dedos de su pantorrilla cuando su mirada se desenfocó. Elena no pudo discernir qué estaba haciendo exactamente, y aunque en otras circunstancias le habría molestado, en aquel momento no tenía la lucidez suficiente para detenerse a pensar. Pese a que sentía la pierna dormida, se puso tensa al ver que Kane agarraba la punta de hierro, preparada para oír el rechinar del metal contra los tejidos. Sin embargo, en vez de arrancársela, el chico transmutó el hierro, que se onduló entre sus dedos y se encogió. De esa forma, pudo sacársela sin forzarla ni desgarrarle la herida, y solo un poco de sangre cayó al suelo. Kane soltó la punta y examinó el orificio que le había quedado en la pantorrilla a Elena con ojo crítico. No percibo ningún resto de metal en la herida. ¿Quieres que te la limpie? Ella asintió y empezó a temblar, pese a que ya le había sacado la punta, y no notaba ningún dolor. Me queda un poco de disolución carbólica en la bolsa. Kane rebuscó entre los materiales que guardaba, y encontró el frasquito que le había pedido. Es una suerte que te haya curado yo a ti primero, comentó Elena, mientras él destapaba el recipiente en silencio y vertía el líquido sobre la herida. El líquido parecía agua al caer por su pierna, mezclándose con el charco de sangre que se había formado en el suelo. Cuando la herida quedó limpia, Kane se dispuso a cerrarla.
Elena le había pedido que llevara a cabo una regeneración básica, porque no creía que su cuerpo pudiera tolerar nada más avanzado. Pasados unos minutos, cuando el agujero había sido reemplazado por una capa de tejido delicado y visiblemente inflamado, Kane reactivó las terminaciones nerviosas de la zona. El dolor la embistió como una ola. Tendría que hacerse alguna que otra cura más, pero el procedimiento sería suficiente por ahora. Trató de mover el pie, pero los músculos aún no estaban lo bastante reparados como para que pudiera caminar sin cojear. «Gracias». Kane no dijo nada. Se limpió las manos con un pañuelo de tela y volvió a ponerse los guantes. Cuando Elena se incorporó, apoyando todo el peso del cuerpo en la pierna izquierda, el chico mostraba una impaciencia contenida, una nueva severidad. Aunque todavía estaba algo mareada, Elena se sentía menos inestable. Probó a abrir la puerta, pero su resonancia seguía ausente, como si se le hubiera caído un diente y notara el hueco en la boca. Deslizó los dedos por la superficie y antes de poder reaccionar, oyó que el mecanismo del cerrojo se movía, y la puerta se abría con un chasquido. Miró por encima del hombro esperando ver a Ferron detrás de ella, pero seguía al otro lado de la habitación.